Hola, buenos días. Bueno, mirad, voy a aprovechar este vídeo, como os prometí, para que tengáis un referente auditivo, que podéis escuchar la explicación de las situaciones de aprendizaje. Y bueno, daros mucho ánimo, las situaciones de aprendizaje son la parte más creativa y yo creo que tenéis la creatividad suficiente para hacer un buen trabajo y que podáis disfrutar de vuestra creación. Partir siempre de que una situación de aprendizaje es una situación vivencial, una situación donde el niño experimenta con libertad, una situación en principio con muy poca directividad y donde el niño explora y manipula. Entonces, la idea es que partáis desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que debe contener esa situación de aprendizaje? Las tenéis que enumerar. Y yo lo que os recomiendo es que antes de hacer y que aparezca en el proyecto la primera situación de aprendizaje, deberéis hacer una hoja previa, una página, donde pongáis todas las situaciones de aprendizaje que vais a hacer y su nombre. Aunque eso os toque hacerlo luego al final, cuando las tengáis todas. ¿Por qué? Porque es importante darles ahí un orden y categorizarlas. ¿Qué significa categorizarlas? Pues, por ejemplo, ponerlas por colores según las que son iniciales, el objetivo que pretenden, las que son centrales, qué objetivo pretenden, y las que son finales, un poco de qué van esas actividades, con qué tienen que ver. Y creo que lo vais a entender mejor cuando os explique un poco más las partes de las situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, que tienen que tener el título está claro, pero luego lo más importante, o el trabajo inicial más importante, es contextualizar esa situación de aprendizaje. ¿Cómo contextualizáis la primera? Pues la primera la contextualizáis hablando de esa necesidad que visteis en el cole o de la idea de la que partió vuestro proyecto para decir, bueno, una vez que vi en la escuela que el centro tenía, por ejemplo, imaginaos, un huerto y que los niños salían poco al huerto o había determinado tipo de plantas, yo quiero basar mi primera situación de aprendizaje en que vivan ese huerto con un nuevo elemento, como puede ser, por ejemplo, una nueva planta aromática o lo que sea. Y contextualizáis así la actividad. Por tanto, pues la primera actividad estaría dentro de una categorización que tiene que ver con actividades iniciales, por ejemplo, para conocer esa nueva planta en nuestro huerto. Y a lo mejor hacéis 2 actividades que tienen que ver con eso o con algo parecido. Luego pasaríamos, una vez que hemos contextualizado cada actividad, que sepamos que, por ejemplo, la segunda actividad debéis contextualizarla en relación a la primera, la tercera en relación a la segunda, la cuarta en relación a la tercera, que todas vayan conectadas y que tenga sentido, porque lo más importante de que creéis un proyecto es que el niño lo viva como un proceso que comienza y tiene un sentido y acaba redondito porque terminamos dándole otro sentido. ¿Qué es otra cosa que es importante que tengáis en cuenta una vez que habéis contextualizado? ¿Qué objetivos perseguís con esa actividad? ¿Qué pretendéis con esa situación de aprendizaje? Y podéis inspiraros en vuestros objetivos específicos. Pero aquí hay que aterrizarlos en algo un poquito más concreto. Y luego podéis concretar pues saberes básicos concretos en sustantivo que tengan que ver con esa actividad. Y luego ya pasaríamos a el agrupamiento. En esa actividad en concreto, ¿cómo vais a agrupar? Mi recomendación es que no empecéis con grupos grandes, que hagáis varios focos de actividad, varias provocaciones, varias instalaciones de juego y también pensando en algunas un poquito más pequeñas para niños que no les gusta el mogollón o que necesitan un poquito más de atención o que huyen un poco de la masificación. Tener en cuenta ese tipo de niños y de niñas os puede servir como una medida de atención a la diversidad. Importante la duración de la actividad, pero teniendo en cuenta que tiene que contemplar la preparación, el desarrollo y la recogida. Y luego, ¿cómo desarrolláis la situación de aprendizaje? Donde pone desarrollo de la situación de aprendizaje. Tener en cuenta que es muy importante empezar hablando de
cómo voy a hacer la preparación del material, incluso, porque claro, en este tipo de propuestas, el cómo planteáis los materiales, cómo los colocáis es súper importante. Por tanto, explicar en qué espacio y cómo lo vais a situar es súper importante, y luego cómo se desarrolla la actividad. Primero poniendo las 3 normas básicas, por ejemplo, el cuidar el material, no romperlo, nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos al resto de compañeros, ¿vale? Y luego, en la medida de lo posible, en cosas básicas, al final, pues pedir que nos ayuden a recoger. Se desarrolla la situación, cómo va a ser, cómo vamos a plantearla. Y luego tiene que haber un apartado de recursos humanos, quienes os van a ayudar, posiblemente la educadora, o imaginaos que viene un panadero de fuera que va a venir a dar en esa actividad va a venir a hablar con los niños o a hacer pan. Recursos materiales que vais a necesitar y recursos espaciales. Porque claro, depende de dónde lo vais a hacer. Y súper importante, qué medidas de atención a la diversidad os vais a plantear con cada niño y cada niña que vosotros habéis planteado o que realmente tienen una necesidad específica. Tenéis que desarrollar cómo le vais a ayudar en esa situación de aprendizaje en concreto a que se sienta bien, a que pueda aprender, a que se sienta incluido y a que pueda tener su propio tiempo y su propio desarrollo. Luego habría que hacer una evaluación de esa situación de aprendizaje. Como todas no la vais a hacer, la evaluación tenéis que imaginar unos indicadores para tener en cuenta y tener presente, y han de ser indicadores también abiertos, puesto que los objetivos que os planteamos es que hagáis objetivos abiertos y que hagáis objetivos que no se puedan contestar con sí o con no. Por tanto, tendréis que hacer cosas que el niño procesualmente esté viviendo, ¿no? Pues tener presente la importancia, por ejemplo, de cómo se muestra ante un material novedoso, ¿no? Interés que percibís ante las novedades, el acercamiento paulatino, progresivo o no acercamiento a las propuestas. Es decir, que habría que identificar factores que pensemos que son interesantes a tener en cuenta. Y para esto servirá una cosa que yo denomino hipótesis de trabajo. Os hablaré de ellas presencialmente, ¿vale? Porque esto no es obligatorio en el proyecto, pero yo creo que puede ser interesante para que os aclaréis. Y luego hay un apartado de observaciones para que pongáis lo que queráis poner en observaciones. Algo que no quepa en lo que habéis puesto en los demás apartados y que queráis incluir. Y tener en cuenta que los diseños tienen que ser inclusivos. Cuanto más inclusivos, menos adaptaciones van a necesitar. Pero si se necesita una adaptación en concreto, pues ver qué medidas vais a tomar para que el niño o la niña que tenga diversidad se sienta bien, se sienta incluida. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esto va a consistir esta fase del proceso. Y nada, que mucho ánimo, que vais a hacer cosas muy chulas, seguro.